Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luis Felipe Rivas Sánchez, alumno de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, esta de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión estamos elaborando el reto de la elaboración de un video por parte de la materia de dictamen a los estados financieros, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Esto por parte de la licenciatura en Contaduría. Muy bien, el tema que vamos a abordar en esta ocasión es la propiedad y preparación de los papeles de trabajo, como parte de un tema de fundamentos de auditoría. Muy bien, en resumen, el objetivo de este presente trabajo es promover lineamientos generales a los auditores para la elaboración de los papeles de trabajo básicos que se suelen emplear en una revisión de los estados financieros, realizada con base a las normas internacionales de auditoría NIAS, emitidas por el organismo de IAS. Asimismo, se hace énfasis en su importancia, características y procesos para su elaboración. Muy bien, continuamos con el contenido que incluye este informe. En el punto número 1 tendremos lo que va a ser la propiedad de estos papeles de trabajo. En el punto número 2 tenemos la preparación de este tipo de papeles. En el punto número 3 tenemos el contenido mínimo de los papeles de trabajo. Y por último, la estructura general de este tipo de papeles. Bien, comenzamos. Los papeles de trabajo representan los elementos de prueba de la realización del trabajo de auditoría. Estos constituyen además la base para la preparación del informe de auditoría y para la evaluación del desempeño del equipo de trabajo. Es así que los datos e informaciones obtenidas por el auditor en un examen, los resultados de las pruebas realizadas y en muchos casos la descripción de las mismas pruebas se registran en un conjunto de cédulas y documentos que reciben la asignación genérica de papeles de trabajo. Representan la prueba material de trabajo realizado por el auditor y un medio de enlace entre los registros contables de la entidad que se examina y los informes emitidos por el auditor. Además, en ellos se deja constancia de la profundidad de las pruebas y de la suficiencia de los elementos en que se apoya la opinión. Constituyen la evidencia de la calidad profesional del trabajo del auditor y algunos papeles son elaborados por el auditor y otros incluso proporcionados directamente por sus clientes o por algunos terceros relacionados a este tipo de materiales, como lo puede ser el estado de cuentas corriente, confirmaciones, cartas, soportes de pago, etc. Pero al constituir pruebas o elementos de comprobación y fundamento de la opinión, vienen a incorporarse al conjunto de evidencias que conforman lo que generalmente se conoce como papeles de trabajo. Bien, ahora tocaremos el tema de lo que es la propiedad de este tipo de papeles. Estos papeles son propiedad y trabajo, obviamente, del auditor. Él los preparó y son la prueba material del trabajo efectuado. Como lo habíamos mencionado anteriormente, puede que los prepare o se los proporcionen, pero a final de cuentas eres el que va a realizar la interpretación de este tipo de papeles. Pero esta propiedad no es irrestricta, ya que por contener datos que pueden considerarse confidenciales, está obligado a mantener absoluta discreción respecto a la información que contiene.
Eh, Esto quiere decir que los papeles de trabajo son del auditor, pero queda obligado al secreto profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos, datos o circunstancias de que tengan conocimiento en el ejercicio de su profesión, a menos que lo autorice él o los interesados, y salvo a los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas. Bien, para la preparación de este tipo de papeles se debe proporcionar y se debe contar con los siguientes datos. Se debe proporcionar el nombre del cliente y el ejercicio que está a punto de realizarse o revisarse. Se debe estipular y plasmar la fecha en el que se está haciendo este tipo de trabajo. También agregar los datos y nombre y apellido del sujeto a evaluar, el objeto de los mismos, y cuando el auditor utiliza alguna marca o símbolo tiene que explicar su significado. Esto como añadir una nomenclatura o alguna explicación de este tipo de símbolos. Ahora bien, pasamos con el contenido mínimo de los papeles. Como sabemos, los papeles son la evidencia de que los estados contables y demás información sobre la que se va a opinar el trabajador están de acuerdo con los registros de la empresa. Esto quiere decir que empatan en cuanto a cantidades, contenido, información e incluso conclusiones. En relación de los pasivos y activos, se debe demostrar de cómo el auditor tiene evidencia de su existencia física e incluso una valoración o estimación sobre este tipo de activos o pasivos. Seguimos con un análisis de cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta de resultados, o prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado y revisado. Por otro lado, también estos papeles forman parte del sistema de control interno que ha llevado al auditor y el grado de confianza de ese sistema y cuál es el alcance realizado para revisar las pruebas sustantivas. Otro punto es el detalle de las identificaciones o desviaciones en el sistema de control interno y conclusiones a las que se toman o se llegan. Por último, el detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas. Bien, esto es un poco de lo que debe de contener este tipo de papeles, pero por otro lado están las cosas que no deben contener. Estas pueden ser o van desde que no sea una copia de la contabilidad de la empresa, ya que esto debe ser un análisis externo, por así decirlo, y que debe empatar en dado caso con la contabilidad de la empresa. No debe ser copia tampoco de los estados financieros proporcionados o elaborados por los contadores oficiales de la empresa. Debe de ser un trabajo elaborado, como lo habíamos dicho al principio, por el auditor, y no puede ser obviamente copia de la auditoría de años pasados, ya que al ser a lo mejor repetitivos el tipo de ingresos y egresos, el tipo de comportamiento de la empresa, pues se puede prestar para que pues empaten los resultados con ejercicios anteriores. Eso es lo que se debe de evitar y no debe de contener este tipo de papeles de trabajo. Seguimos con la estructura general de los papeles de trabajo. Estos papeles deben contener los requisitos mínimos siguientes, que van desde el nombre de la compañía, sujeta al examen, el área que se va a revisar, ya que en las auditorías no únicamente se examina alguna área en específico que no sea a lo mejor el punto débil de la empresa, sino que también se pueden evaluar distintas áreas en general.
la fecha en la que se está realizando la auditoría, la firma o inicial de la empresa o más bien de la persona que preparó la cédula y quienes lleven a cabo la supervisión en sus diferentes niveles. Fecha en la que la cédula fue preparada, nos referimos a esto, al papel de trabajo. Un adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de papeles de trabajo, ya que a la interpretación pues debe ser general, no solamente pues de alguien de la rama. Se debe dar a conocer y resguardar este tipo de información en base a diferentes referencias. Marcas de auditoría y sus respectivas explicaciones, como lo habíamos comentado, alguna nomenclatura o simbología que se utilizan los auditores para marcar cierto tipo de conductas o comportamientos o indicios en todos los registros que se fueron elaborando alrededor de la realización del papel de trabajo. Fuentes de obtención de información, ya que la mayoría no solamente es por parte de la empresa o de los colaboradores de la empresa, puede que sea algún externo que haya tenido algún vínculo con esta empresa. Y el saldo ajustado en los papeles de trabajo de cada cédula analítica debe concordar con las sumarias y estas con el balance de comprobación. Esto más que nada es como la pauta que nos da a nosotros como auditores y como contadores a lo mejor, de interpretar que nuestro trabajo fue realizado de manera correcta y logró pues comprobarse de manera cuantitativa. Ahora bien, tenemos como conclusión por mi parte que los papeles de trabajo de la auditoría son un paso fundamental que resumen los hallazgos claves presentados y demostrados dentro del ejercicio del cual se está realizando dentro de la empresa. Evalúa la efectividad de los controles internos, como lo habíamos desarrollado. Es una comprobación y es una seguridad de saber que tus controles internos están aplicados de manera correcta. Destacar áreas de riesgo, como lo podemos notar, y proporcionar recomendaciones para la mejora de este tipo de procesos y procedimientos dentro de la empresa. En esta sección también se respalda la opinión del auditor, como sabemos, sobre la veracidad de los estados financieros presentados y proporcionados por estas empresas, en las que contamos o se debe de contar con que el auditor va a destacar cualquier discrepancia significativa encontrada durante la auditoría y proporcionando una evaluación general de la integridad y precisión de este tipo de información financiera presentada. Además, la conclusión, podemos, como auditor, puede incluir observaciones sobre la adecuación de las revelaciones y la consistencia de los principios contables aplicados y los requisitos regulatorios, ya que en muchos de los casos estas auditorías resaltan el tipo de registro contable que se lleva la empresa, sus métodos, ya que muchas veces no son aplicados de manera correcta o incluso se tergiversa la información de cómo aplicar este tipo de herramientas. En resumen, pues los papeles de trabajo de auditoría proporcionan una evaluación integral sobre la salud financiera y la integridad de una empresa, lo que ayuda a los usuarios de los estados financieros a tomar decisiones informadas, acertadas y más que nada con un respaldo de información. Yo pienso que la suma de todo este tipo de análisis y auditorías en las empresas ayudan a mejorar, a impulsar y desarrollar la salud financiera pues del negocio. Y sin más por el momento, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.